Martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Nos podemos preguntar, el mundo explota en guerras y nosotros meditando la carta a los romanos, como si fuera un estudio intelectual, tal vez que queremos satisfacer alguna curiosidad sobre una parte de la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios siempre es viva, es eficaz y nos da argumentos para mirar la realidad. Hoy Pablo dice que así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y esto lo dice en el capítulo 5, versículo 12, y por el pecado entró la muerte, así la muerte se propagó por toda la humanidad, porque todos pecaron. Hay muchas afirmaciones. La primera, el pecado es el apartamiento del hombre de Dios. El hombre se aparta de la vida de comunión con Dios, de la alianza con Dios. Y al separarse de Dios, pierde el contacto con su fuente, el contacto con el bien mayor. Y por ahí entra el mal. El mal que se hacen el uno al otro como Caín y Abel. Porque del pecado viene la muerte. La muerte es la guerra, la muerte es todo lo que quita la vida, la pobreza, la corrupción. El que roba se lleva algo del otro y lo deja al otro más pobre y eso lo acerca a la muerte. Todas estas injusticias que vemos en el mundo de hoy y de todos los tiempos tienen su origen en el pecado del hombre, en que el ser humano se aparta de Dios y pierde contacto con esa verdad, con ese bien, con esa luz que le hace bien y lo lleva a obrar el bien. Y así dice que si por el delito de uno solo, porque la Biblia nos remite a ese origen, ¿no? Como que, el pecado comenzó por uno y se propagó en los demás, porque Dios no hizo al hombre en el pecado, al ser humano en el pecado, sino que nos hizo en la gracia de una comunión con Él, entre nosotros y con la naturaleza. Pero se ha roto esa comunión. Y dice que, así como todos morimos, por la gracia de Dios y el don que nos consiguió Jesucristo, se han desbordado todos los bienes. Donde abundó el pecado y la muerte, sobreabunda la gracia y la vida. Ciertamente una vida eterna. Ciertamente una vida de resucitados que comienza ya desde ahora, pero que se vivirá plenamente en el mañana después de la resurrección. Hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Y para Pablo esto lo ve desproporcionado. Una cosa es la vida que Dios le regaló al hombre en la tierra, la otra es que Dios le regale al hombre la posibilidad de convivir con Él en el cielo, por toda la eternidad. Una cosa era una vida en el tiempo, otra cosa es una vida ya sin tiempo. Es desde este lugar que tenemos que pedirle a Dios que sobreabunde la gracia en tanta muerte que hay en una guerra y en las guerras. Pero también tenemos que pedirle que cada uno de nosotros sepamos reconocer el pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte en cada uno de nosotros. No es el mismo el de uno que el del otro. Lamentablemente somos tan originales, como diría Carlo Acutis, no somos fotocopias unos de otros, sino que somos tan únicos y originales que hasta en la forma del pecado también somos individuales, pero porque también en la forma de la gracia somos únicos. Cada uno tiene una gracia que es su misión en la vida para pacificar el mundo y llevarlo de la muerte a la vida. Así como por la desobediencia todos fuimos pecadores, por la obediencia de Cristo todos seremos justos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es desde ese pecado
que a lo mejor reconoces que has vivido o que estás viviendo, donde puede sobreabundar la gracia cuando uno se convierte. Así como reina la muerte por el pecado, reinará la vida por la gracia. Gracias a Jesucristo el Señor. Jesús vino a pacificar todas las cosas y a traer la paz al mundo, que podamos reconocer ese camino y que pueda ese camino reconocido de la presencia de Dios en medio de nosotros y de su gracia dada para superar la muerte y el pecado, podamos por ahí acercar la paz que el mundo necesita, acercar la sabiduría que tanta mentira y corrupción hoy ocultan, que podamos ser instrumentos de gracia, de paz para este mundo que tanto la necesita. Y nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.